Más lindo, ¿no? En la versión Avatar, me parece. Bueno, necesito el dispositivo, perdón. El dispositivo para los slides. Perdón, empezamos mal, pero vamos a seguir bien. Bueno, ahí estamos. No está funcionando. Perdón, Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. Voy a hacer una pregunta inicial. ¿Quién de alguno de ustedes fue víctima de una ciberestafa? Por favor, levante la mano. Bien. ¿Quién de ustedes conoce que alguien fue víctima de una ciberestafa? ¿No? Muchas personas. ¿Sabemos lo que es una ciberestafa? Bueno. Hoy les voy a contar, esto va a ser un cuento, de algo que ocurrió en la realidad. Es algo verídico, no es algo inventado, y que tiene que ver precisamente con este tipo de delitos. Previo a eso, voy a hacer unos comentarios preliminares acerca de lo que es la ciberestafa. ¿Y qué aspecto tiene la ciberestafa? Efectivamente, la ciberestafa, siempre hay un atacante que recopila inteligencia de una organización y de sus clientes para obtener un éxito, que después engaña a un usuario, ¿sí?, al cual ejecuta un software que está malintencionado o un software maldito, por así decirlo, para poner en peligro la máquina, y después de eso lleva a cabo adelante el acto o ejecuta el ataque, eventualmente accediendo a claves o accediendo de alguna manera a información confidencial de esta persona. El cibercriminal o los cibercriminales lo que buscan, efectivamente, es intervenir en la relación entre una empresa que se presenta como compradora, ¿no?, o usuaria, y una empresa que es proveedora. O sea, quiere intervenir en esa relación, realizando trabajos de inteligencia. ¿Y con qué finalidad? Para conocer y entender de qué manera se comunican esta empresa consumidora en su relación con el proveedor, ¿sí? Si tuviéramos que definir en términos generales, coloquiales, qué es, digamos, bueno, el phishing es lo que vamos a hablar hoy en este caso puntual. El phishing, en definitiva, como tipo de ciberestafa, es cosechar y pescar contraseña. Es pescar, ¿no? Pescar el anzuelo y la pesca de la contraseña. De eso se trata la ciberestafa. En estos casos, cuando hay un hecho de ciberestafa, algunas consideraciones o algunas características de lo que es la ciberestafa, tiene que ver con la suplantación de la persona digital. Hay una suplantación, ¿no es cierto?, de una web donde el usuario o la persona consumidora efectivamente accede a esa plataforma falsa y de la cual esa plataforma falsa le extrae información sensible, le extrae efectivamente su clave. En la República de Argentina hay normativa, no vamos a entrar a la normativa pues se nos va el tiempo, pero hay mucha normativa aplicable a lo que es la ciberseguridad, ya sea en el ámbito estatal, el Estado Nacional, el Congreso, a través de distintas leyes, a través de decretos, a través de resoluciones y disposiciones de distintos órganos del Estado. Pero en este caso puntual, y es donde nos tendríamos que detener un poquito, resultan aplicables también, sobre todo en casos donde estamos ante una ciberestafa y hay dos personas esenciales, una empresa pyme eventualmente y un banco, donde acá se aplican las normas del Banco Central de la República Argentina. Es decir, que no solamente en casos de ciberestafa, que el más típico y es el que vamos a hablar a continuación, tiene que ver con una relación o con un contrato bancario, acá lo que hay es, digamos, se aplican también, además de las normas legales o las normas que emanan del Congreso de la Nación, las disposiciones del Banco Central de la República Argentina a través de sus comunicaciones. Hay comunicaciones que obligan a los bancos, por ejemplo, a brindar respuesta dentro de los 10 días hábiles de un reclamo. Hay comunicaciones del Banco Central
que establecen la obligación de los bancos de establecer o de contar con mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad, la veracidad de la operación bancaria, ¿no es cierto? Otras normas o comunicaciones del Banco Central que tienen que ver efectivamente con disposiciones a las cuales se encuentran obligados los bancos para verificar la autenticidad y la identidad de la persona usuaria en el contrato bancario. Por último, para hacer una referencia final al cuadro normativo y el encuadre normativo, están las normas ISO, que son las normas de calidad a nivel mundial, que en este caso también resultan aplicables y que muchas organizaciones que administran información sensible o administran base de datos, muchas veces para mejorar su sistema de gestión en seguridad de información, aplican este tipo de normas e implementan este tipo de normas. Pero ahora vamos a ir al caso real, que seguramente a los que han levantado la mano o a muchos de ustedes les habrá pasado. El caso es así. Un socio gerente de una empresa pyme, en este caso una empresa constructora, accede al home banking para hacer una transferencia bancaria. Efectivamente ve que en su saldo de cuenta corriente bancaria había 5 millones de pesos. Cuando intenta, digamos, introducir su clave de usuario y contraseña, efectivamente la inserta, pero la transferencia no se puede llevar a cabo. Es decir, la transferencia le marca error. Cuando vuelve y ve el CBU del proveedor, el CBU del proveedor estaba tildado y aparecía un símbolo raro. Entonces, ¿qué hace? Se anula la operación y automáticamente le aparece un cartel o una leyenda que pareciera ser que es del banco, donde le dice realizando autenticación del certificado digital. Inmediatamente al minuto de estar en el tracto o en ese momento de la transferencia, le dicen en el mismo portal que ingrese el código, ¿no es cierto?, que ingrese un código que le llegó a su teléfono para poder hacer la transferencia. Efectivamente ingresa ese código que le llega al teléfono, hace la transferencia, desbloquea el home banking y se lleva a cabo la operación o la transferencia que esta persona buscaba a una cuenta destinataria que pensaba que iba a ser la que él quería, que era la de su proveedor, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, efectuado eso, colocó o la página le pide que inserte varias veces estos códigos, le aparece recurrentemente el cartel. Entonces, ¿qué hace el usuario? Llama al banco. ¿Qué le dice el banco? Dice, bueno, lo atiende un oficial de cuenta, le dice que le saque una captura de pantalla a la operación que estaba realizando. Efectivamente, cuando vuelve a la computadora estaba inmovilizada, la página estaba inmovilizada y congelada. Entonces, la oficial de cuenta le dice, mire, señor, indudablemente estamos en presencia, eventualmente, de un fraude. Más tarde nos vamos a comunicar con usted. Cuando este socio gerente de esta empresa, que puede ser cualquiera de nosotros operando una transferencia bancaria a través de home banking, vuelve a su computadora, apaga la computadora y vuelve a aparecer, digamos, la página inmovilizada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí advirtió el usuario, empresa pyme, socio gerente, usuario, lo que sí advirtió es que en lugar de faltarle los 5 millones que tenía como saldo, le faltaban 6 millones. Es decir, que su cuenta corriente estaba en menos 1 millón. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo se les ocurre que sigue el relato? Bueno, lo que hace este usuario, esta empresa usuaria, ¿no?, en relación con el banco, inicia el proceso judicial, judicializa el proceso. ¿Y qué hace? Bueno, en primer lugar, de mi punto de vista, opera bien la empresa, bien asesorada. Esto es un caso real, insisto. Intima al banco o comunica al banco para que les dé una respuesta respecto de lo acontecido. Espera los 10 días hábiles que establece la comunicación del Banco Central. Ante la respuesta desfavorable, finalmente lo que hace es una denuncia penal ante una fiscalía, la unidad de fiscalía, y paralelamente inicia un reclamo judicial, ¿no es cierto?, donde en el ámbito comercial le pide o solicita, digamos, al juez que condene al banco a restituirle los fondos de dinero que le habían sido sustraídos con daños y perjuicios. ¿En qué fundamenta, digamos, la decisión? Bueno, o el reclamo, bueno, sencillamente en que el banco había obrado de manera negligente
porque no había cumplido con la responsabilidad que tiene en lo que es adoptar todas las medidas necesarias para acreditar o para permitir a los usuarios que utilicen las plataformas con medidas de seguridad informática, es decir, la adopción de medidas de seguridad informática. ¿Qué invoca en este caso la persona que ha sido víctima de ese engaño? Lo que fundamenta su pedido es en las normas del Banco Central de la República Argentina y en la Ley de Defensa del Consumidor, que quiero que subrayemos por un minuto lo que significa el fundamento de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, inicia la acción judicial, pide la restitución de los fondos, invoca las normas del Banco Central que son aplicables a los casos donde están en juego la seguridad informática de nosotros los usuarios y también de los propios bancos y pide, digamos, invoca la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué contesta el banco? Bueno, el banco le dice, miren, señores, le dice, la verdad que la empresa no es consumidora y por lo tanto no puede, digamos, fundar su reclamo en la Ley de Defensa del Consumidor o la protección de los usuarios. ¿Qué más dice? Que la víctima, además, era negligente. ¿Por qué dice que la víctima era negligente? Porque el usuario, en teoría, había guardado sus claves de acceso al home banking y las tenía guardadas previamente. Entonces dice el banco, bueno, pero si las tenía guardadas previamente, cualquier persona que hubiera estado en la posición de este socio gerente hubiera podido hacer la transferencia bancaria, ¿no es cierto? ¿Qué más dice el banco? Que había adoptado todas las medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad había adoptado? Bueno, en principio la encriptación de datos personales, la verificación de identidad del cliente, y dice haber cumplido, además, con todos los requisitos que establece las comunicaciones del Banco Central. Y por último dice el mismo banco que él mismo había detectado que había habido una transferencia de esa suma de dinero, es decir, de 6 millones de pesos, a 7 cuentas corrientes bancarias. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Es un cuento, un relato que se judicializó, pero es importante tener en cuenta para llevarnos conceptos de cómo obrar ante supuestos, ¿no es cierto?, donde lo que está en juego, en definitiva, es la seguridad informática y ni más ni menos nuestro propio patrimonio. Entonces, ¿quién intervino? Se presenta la demanda, se contesta la demanda y aparece una figura importante en este tipo de procesos, que es el perito informático, ¿no? En los procesos donde hay cuestiones vinculadas a la tecnología, la prueba más importante, podríamos decir, es la prueba pericial técnica e informática, que en este caso fue ejemplar y fue gran parte de lo que dictaminó ese perito informático, fue utilizado por fundamento por el juez que después resolvió. ¿Y qué dijo el perito? Bueno, en primer lugar, el banco no emitió alerta ante una operación sospechosa. ¿Qué más? Dice, no hubo un control suficiente para evitar lo que se llaman las intrusiones a través de canales tecnológicos. ¿Qué más dijo el banco? En menos de 60 minutos, desde ese home banking, se había hecho una transferencia a 7 cuentas corrientes destinatarias bancarias, con lo cual, entre una operación y la otra hubo un lapso de 3 minutos, 30 segundos. ¿Qué dijo además este perito, ¿no es cierto?, en su cuarto punto de pericia? El banco no aplicó seguridad preventiva para detectar estas operaciones que eran sospechosas. Es decir, no pudo detectar las operaciones sospechosas el banco y mucho menos iba a emitir alertas. Pero además de eso, no aplicó ninguna acción tendiente a bloquear esas operaciones. Es decir, no detectó las operaciones sospechosas, el banco no emitió alerta porque no las había podido detectar y además de eso, obviamente, no pudo bloquear esas operaciones sospechosas. ¿Qué hizo el banco nada más? Disparó comunicaciones, ¿no es cierto?, al cliente, al usuario, a la empresa, diciendo, che, estamos en presencia efectivamente de un fraude. Eso fue la única limitación y lo único que hizo el banco. Finalmente concluyó el perito diciendo, en este caso, la empresa usuaria, la empresa PYME, que era una constructora o es una constructora, efectivamente fue estafada o engañada a través de la instalación, de eso que decíamos hace un ratito, que fue de la ejecución de un software del tipo malware, en este caso, donde eso le permitió desbloquear de alguna manera el home banking
en una etapa de ejecución, es decir, el ataque, la ejecución, digamos, se pudo perpetrar con esta transferencia de sumas de dinero que no fueron al proveedor que tenía contacto con la empresa, sino que fue a 7 cuentas corrientes distintas. ¿Qué dijo el juez? La empresa usuaria presentó su demanda, le reclamó los daños y perjuicios al banco, el perito intervino, el banco contestó, no se hace responsable de esta operación, intervino el perito con el alcance que más o menos dijimos. ¿Y qué dijo el juez? Bueno, miren, en primer lugar, y este es un dato importante para que tengamos en cuenta, que es que las empresas pymes o las sociedades comerciales tienen el derecho de reclamar por daños y perjuicios en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Y es importante destacar esto porque muchas veces en la consultora nos preguntan, che, a nosotros nos pasó esto, nos sacaron plata de nuestra cuenta, pero somos empresas y hay una doctrina que dice que las empresas a su vez no pueden ser consumidoras. Efectivamente, y este es un caso emblemático, efectivamente la empresa usuaria es, en este caso, a pesar de que sea empresa y sea sociedad comercial, puede tener la calidad y tiene la calidad de consumidor y puede invocar la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Pero por qué razón? Porque efectivamente, como dice el juez, hay una asimetría negocial en la relación con el banco. Es decir, que la empresa usuaria, en este caso, tiene una estructura con relación al banco que es una estructura que está debilitada, ¿no es cierto? Y además de eso, en las relaciones de consumo, lo que no tiene que haber, y por eso no son de consumo, es decir, las relaciones con nuestro proveedor de materia prima no son relaciones de consumo, es que haya una cadena o un agregado en la cadena, en la cadena de producción y de comercialización. Es decir, el servicio bancario no integra esa cadena de producción, ¿no es cierto?, y de comercialización de la empresa consumidora. Es decir, que el juez hasta ahí decía eso. El banco, dice, no tomó los recaudos necesarios para prevenir la comisión de este delito, permitió que esta operación, que era sospechosa, se llevara a cabo, y las cuentas destinatarias, dijo el juez, además nunca habían tenido o no tenían un historial de relación o de asociación con la empresa consumidora. Las cuentas destinatarias, además en violación de esta comunicación del Banco Central, no tenían una antigüedad mayor de 180 días y además las cuentas bancarias no tenían en los últimos 180 días, ¿no es cierto?, depósitos o extracciones o movimientos durante ese lapso de tiempo. Es decir, el banco no pudo ejercer el cumplimiento que le corresponde en cuanto a la gestión y la implementación de medidas de seguridad. Bien, conclusión. Para que nos llevemos en esta tarde, si somos empresarios pymes, tenemos que tener la certeza de que efectivamente ante un caso de esta naturaleza, efectivamente tenemos el derecho de hacer un reclamo, en este caso a la entidad bancaria, porque la empresa es consumidora, es víctima y además está en un estado de vulnerabilidad con relación al banco. Está en un estado de vulnerabilidad con relación al banco. El banco ejerce per se una actividad que es riesgosa, es una actividad que es de riesgo. Entonces tiene que tomar las medidas necesarias para prever y prevenir, digamos, ante la posible o ante la potencialidad de la existencia de este tipo de situaciones, porque es lo que está, digamos, al orden del día y tiene que ver con la vulnerabilidad de la información. Y por último, la sociedad PYME, en conclusión, tiene derecho a obtener el resarcimiento económico, es decir, la restitución de las sumas de dinero que le fueran sustraídas de su banco, tiene el derecho a reclamar los intereses legales y tiene el derecho a la indemnización bajo el concepto de daño punitivo que incorpora la Ley de Defensa del Consumidor. Sin ser demasiado técnico, el daño punitivo, en definitiva, es una sanción económica, es una indemnización que tiene carácter económico, que se aplica en los casos de asimetría negocial, como en este caso con el banco, a aquellas sociedades o aquellos entes que están en una posición dominante y que no han cumplido con la relación contractual, como en este caso haber adoptado las medidas de seguridad informática.
Y, por supuesto, si sos pyme y has demandado, en este caso, a un banco, el derecho a que te retribuyan por todos los gastos en que has incurrido por acudir a la justicia. Finalmente, ante casos de ciberestafas, digamos, hay dos mensajes. Uno para el banco, que los bancos efectivamente tienen que invertir dinero, tienen que adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar la comisión y la ejecución de este tipo de ataques que, en definitiva, terminan siendo un daño patrimonial. ¿Para quién? ¿Para solamente los usuarios? No, para el propio banco, porque ese dinero no está en las arcas de la entidad bancaria, están no sabemos dónde. Y por último, para los empresarios pymes, para las empresas pymes, decirles que efectivamente existe la solución legal ante el hecho consumado, que es la posibilidad de efectivamente solicitar la restitución de fondos, solicitar los daños y perjuicios, sabiendo que hoy la jurisprudencia o los jueces, en su mayoría, frente a este tipo de cosas o situaciones como las que hemos comentado, efectivamente nos es favorable ante potenciales reclamos por haber sido víctimas de una estafa virtual. Así que bueno, nada más. Muchas gracias y espero que les haya parecido interesante la presentación. En el caso que quieran información o que quieran el contenido de este slides, que es un poquito amplio, pueden a través del QR solicitarlo a la consultora. Así que muchas gracias.